Acabó la feria del libro en Coahuila y sentí en ella el verdadero terror que hace mucho había olvidado. Yo que me considero inmune a las peores pesadillas de Stephen King, para quien Lovecraft ya es el pasado y siendo alguien que se ríe del gato negro de Poe, pobre animalito. Y no fue haber estado sentado al lado de Liliana Bloom, escuchando su dulce, aterciopelada voz y sabiéndola más mortífera que el cianuro. Fue después, en un rato de relativa tranquilidad. Canadá estuvo como país invitado, y de Toronto vino Rosemary Sullivan, una extraordinaria poeta que presentó un libro que luego me dedicó, Cuaderno de Granada. Pero su pasión es escribir biografías. Hizo una, La hija de Stalin, que se lee como las grandes novelas rusas de los maestros clásicos. Su más reciente libro es La traición de Ana Frank. Nunca había pensado en eso. Conocemos la historia de la niña de ojos grandes que junto a sus papás, su hermana mayor y 3 vecinos vivió 2 años encerrada en un desván ocultándose de los nazis en Ámsterdam. Los descubrieron a unas pocas semanas del final de la guerra. Fueron enviados en el último de los trenes rumbo a Auschwitz, donde murieron víctimas de torturas e insalubridad, todos menos el papá de Ana, Otto. Fue él quien, cumpliendo los deseos de su hija, pues ella dijo que deseaba hacer un libro llamado El Anexo Secreto, e incluso ella misma lo editó unos meses antes de su arresto, publicó el libro que ha vendido más de 30 millones de copias y se ha traducido a por lo menos 70 idiomas. Pero, ¿quién fue el que traicionó a la familia Frank? ¿Quién llamó a la policía nazi para decirles que en la calle Prinsengracht número 263 había unas personas de su interés? En su libro, Rosemary narra la investigación que hace un grupo de más de 40 personas para tratar de responder esta pregunta. De paso, nos cuenta aterradoras historias de padres que delataron a sus hijos, hijos a sus padres, primos, abuelos, ya para salvarse ellos mismos, salvar a otros miembros obviamente más queridos de sus familias o por simple avaricia a cambio de un pago que casi nunca superaba el equivalente de $50 de ahora. Los detectives analizaron decenas de miles de documentos, hicieron cientos de entrevistas a los posibles involucrados tratando de encontrar la verdad, retratando Rosemary a su paso a una sociedad muy confundida y corrupta en ambos bandos, dividida en muchos más de hecho. Para determinar la autenticidad de un documento, por ejemplo, analizaron miles de confetis perforados de las hojas con el fin de conservarlas en carpetas de argollas hasta encontrar uno que tenía un trazo de la pluma que estaba escribiendo aquello. Este es un libro que deben leer todos quienes amaron la historia que cuenta esta niña de 13 años durante sus 761 días de encierro sin salir a ver el sol o mojarse con la lluvia, sin privacidad, sin apenas comida, sin televisión o radio para entretenerse, sin poder hablar casi. Días después estaba yo saludando a mis amigos de Libracos, la única librería de Saltillo, donde Arturo y su gente reciben a los autores locales como hermanos, a los visitantes como héroes y a los lectores como dioses. Cuando llegó un principito, unos 13 años, no me llegaba al hombro aún y no soy tan alto. Piel blanquísima, pensé hasta delicada, con suave y educada voz, preguntó por libros de la Segunda Guerra Mundial. Recordé haber visto alguno muy básico y conciso, apto creí para su edad. Lo llevé al anaquel donde estaba. No le interesó en absoluto, ni siquiera hizo por tomarlo y hojearlo. Me dijo que realmente lo que quería era ver libros sobre Hitler. Bueno, no me gusta, pero aún circula. Ahí estaba Mi lucha, el libro que firma el personaje. Se lo mostré y me dijo de inmediato que ya lo tenía. Me estaba quedando sin opciones y quería venderle algo para ver si así logro que pongan mis libros en el aparador.
Teníamos uno muy bueno, ilustrado sobre la Primera Guerra Mundial. Le dije que en realidad para mí eran el mismo conflicto. Nunca se llegó a asentar la paz entre lo que los historiadores llaman una y otra. No lo quiso tampoco. Como último recurso le mostré entonces el diario de Ana Frank, la versión definitiva. Sorprendió su rápida respuesta, pues se hizo un poco hacia atrás como si fuese un vampiro ante una ristra de ajos frescos. No me gusta Ana Frank. Y ante mi mirada de extrañeza pronunció entonces una frase que me congeló la sangre, porque era judía. Sentí que una broca trepanaba el lugar exacto de mi cerebro entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Y además, con saña, el niño aquel la hizo girar agregando: cuando mis amigos me enseñan ese libro, les digo, tira esa porquería a la basura. En mi mente se agolparon los sentimientos. ¿De verdad estaba ante un pequeño neonazi en Saltillo? ¿Dónde estaba el papá de este imberbe Hitlercito? Porque madre seguramente no tiene. Me vería muy mal si le daba un par de cachetadas para tratar de hacerle reaccionar. Si lo estrangulaba antes de que crezca y protagonice un tiroteo en su preparatoria. Contuve mis impulsos, corté las sinapsis que ya estaban haciendo temblar mis manos y solo acerté a decirle: pues yo te diría lo mismo de todos los libros que tengas sobre Hitler. Muy educado me dio las buenas tardes y desapareció en la multitud. Seguro hoy regresó a su escuela privada, quizá incluso católica, donde le seguirán enseñando que pertenece a una clase privilegiada que puede descartar así a los demás con una sola palabra, mientras yo me pondré a temblar cada vez que recuerde esa mirada fría y una frase de odio que nunca debió existir. Quizá tampoco él. No he terminado el libro de Rosemary Sullivan. Aún no sé si encontraron al culpable, pero sé que hay alguien aquí en Saltillo capaz de traicionar no solo a Ana Frank y a su familia, sino a toda su raza, la raza humana.